Vamos con Edenor. Vemos un poco el sustentabilidad. En realidad, la empresa Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de número de clientes y de electricidad vendida. La concesión tiene 20 municipios de la zona noroeste de Gran Buenos Aires y la zona noroeste de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La región 3, 1 y 2, que vendría a ser Belgrano, Núñez, Saavedra y todo eso. Dentro de las cuales brindan servicios para hasta 3,34 millones de clientes, que representan una población de más de 9 millones de habitantes y 370.000 pymes e industria. La participación en el mercado, el market share, es del 20%. Edenor en números tiene un alcance de energía eléctrica de 4.590 toneladas de dióxido de carbono, un desempeño social, o sea, la cantidad de medidores son 250.000, capacitaciones, el 16,86% son mujeres y demás. El presidente hoy día es Daniel Mars, donde hablan del plan de inversiones que lanzaron en 2013, se ha mantenido en el 2024 y van a seguir aflorando en sí. Vamos rápido a los números. Inicia el ejercicio 2025 con un resultado positivo de 35.911 millones, un 68,4% menor al inicio del 2024, pero esto se debe a ajustes por inflación, es decir, la diferencia entre la apreciación del dólar y la evaluación que tienen las propiedades de la propiedad planta y equipo hace que esto descienda y se ve reflejada en el beneficio que hubo el año pasado, al tener más brecha entre el índice de inflación con la evaluación de propiedad planta de equipo, no se paga un cargo, sino se obtiene un beneficio. Entonces esa es la diferencia. Ahora lo vamos a ver en el diagrama, en la estructura de resultados, ¿no? Acá tenemos una diferencia de alrededor de 68.000 positivo antes de impuesto, y el impuesto vemos que no se pagó casi nada en impuesto a las ganancias, y el año pasado se tuvo un beneficio de 136,6 billones de pesos. Esto está dado justamente por lo que hablé de la reexpresión del patrimonio neto y RECCAN del pasivo diferido, que hace que la recuperación, al tener valuación en dólares, sea de 161 billones. En realidad, si hubiese pagado un cargo este año de 12.582 millones de impuestos, y el año pasado se hubiera obtenido un beneficio al tener un resultado ante impuestos negativo de 8.055 millones. Los aspectos destacados: tenemos que el ajuste tarifario este año, desde febrero a marzo, fue un total, febrero del año pasado, ¿no? Fue un total de 319,2% total, con un aumento en febrero del año pasado del 319,5% y un 4% promedio desde agosto de 2024 a marzo del 2025. El 28 del 4 en la Asamblea se decidió destinar 240,5 billones a reserva facultativa, que es muy probable no se repartan dividendos. Esto tiene con destino a cumplir con los planes de inversiones y gastos necesarios para la estructura, más que están con, con un acuerdo de inversiones para las diferentes reformulaciones de las tarifas, ¿no? Bueno, vamos a ir a la reseña, donde tenemos un EBITDA positivo, mucho más positivo que el año pasado, una deuda financiera que se han cancelado las obligaciones negociables, tanto la 4 como la 1, en tiempo y forma. Los indicadores operativos vamos a ir más adelante. Y en el marco regulatorio, como dije, está la revisión transitoria que se viene aplicando tarifas transitorias del 3,19,2%, mucho más que la inflación, y un 4% promedio desde agosto del 2024. Y en cuanto a la Asamblea, acá hay un resumen en la página 37 del balance. Se puede ver la Asamblea, donde está la constitución de esta reserva facultativa, que son 240,5 billones, lo que equivale a 274,8 pesos por acción, ¿no? Como potencial pago de dividendos que no van a ser pagados, teóricamente.
Los ingresos por servicios suman 638,5 billones, una suba del 28,3% del 2024. Los costos de venta son de 507,1 billón, 38,9% más que el año pasado. Las compras de energía forman parte del 75%. Antes este valor rondaba el 70%, así que hay más gastos de generación de energía de los costos de venta, y estas suban el 75% de los costos de venta, y estas suben el 52%. El margen de EBITDA sobre ventas es casi del 10%, el año pasado fue apenas del 1,6%. Bueno, tenemos la compra de energía, que fue por el impacto de mayores precios de la generación, como dije, de las generadoras, y la reducción de subsidios por las compras mismas. El EBITDA aumenta un 823%, dado por los resultados operativos positivos contra los negativos del año pasado, con un spread de alrededor de 56.400 millones a favor. Por segmento se tiene el siguiente desagregado: uso residencial y público del 65,8% de la facturación, sube un 68,1%, grandes demandas suben un 20,9%, la demanda mediana sube un 28,6% y asentamientos y peajes, que es prácticamente gratis, suben un 11% anual. Las inversiones utilizadas dan 79.398 millones y sube un 3,7%, lo cual este parámetro tiene que subir más porque hay muchos proyectos de mejoras tecnológicas y estaciones terminales que se van a empezar a construir gracias al nuevo acuerdo quinquenal que se tuvo con el ENRE. Bueno, vamos a la 18, que vemos el plan de inversiones, justamente ampliación de la subestación Zapalorto, me causa gracia ese nombre, perdón, que queda en Merlo. Después Puertos del Lago, y se van a hacer previstos una desafectación de Jorge Newbery, que está ya obsoleta, para completarla con la estación Colegiales, que se va a hacer una nueva estación. Además se hace en Martínez una nueva subestación, 4% de inversión. Viendo la facturación por segmentos, tenemos que la demanda de uso residencial aumenta de 250 billones a 420 billones, la de comercial aumenta de 59.000 millones a 76.000 millones, y las grandes demandas alrededor de 21.000 millones. Las compras de energía fueron parecidas al año pasado, pero un poco más caras, ¿no? Yo digo, en sentido volumen fue parecida, pero se pagó 130 billones más caro. O se registró. El despacho de energía total es de 5.946 GB, bajando un 0,6% anual. Se desglosa en residenciales, que baja un 0,6% y tiene 46,5%. Sistema de peaje suben un 2,7%. E industriales bajan un 4,3%. Aumentaron los clientes en 1,8% por mayor tendido e instalación de 4.783 medidores. Los indicadores de SAIDI y SAIFI, esto tiene que ver por horas, y esto es la frecuencia de cortes por año, y 7,9 horas por año, 3,2 cortes por cliente por año, mejorando el rendimiento en 9,2% y 8,6% en los determinados indicadores de eficiencia, para así llamarlos. La tasa anual de pérdida, sin embargo, de energía da, esto es el vandalismo, 15,5%. Esto venía mejorando, pero últimamente en los últimos 2-3 trimestres está para arriba. El primer trimestre del 2024 era 14,5% del total de energía robada o perdida. Bueno, tenemos acá los residenciales, que bajan 0,8, comerciales bajan 0,6, bajan 3,8 en el consumo de energía, comerciales medianos 0,8, industriales 4,3 bajan, y el único que sube es el sistema de peaje, que aumenta a los clientes en un 13%. El aumento total de clientes es el 1% más o menos,
Y esto, bueno, se integraron 4.783 medidores nuevos. En cuanto a los estándares de calidad de servicio, está el récord, 7,9, nunca ha estado tan bajo, y viene una recuperación del 71% desde el 2017 y un 65% del 2017 el SAIFI y 71% el SAIDI. En cuanto a la pérdida de energía, fueron 15,5. Esto se debe a tener menos eficiencia en las inspecciones, donde se tuvo solo el 46% contra el 49,4% de eficiencia del año pasado, a pesar de que hubo mayor cantidad de inspecciones. Hoy se están utilizando la potencia de herramientas analíticas y de inteligencia artificial, optimizando estratégicamente las rutas de inspección y aumentando su eficacia. Los gastos por naturaleza suman 234 billones, aumentando un 6,8. Los honorarios y retribuciones por servicio bajan un 11,2. Las remuneraciones, cargas sociales suben un 86,3. Impuestos y tasas suben un 208,5. El índice de cobranza sube marginalmente 95,32 a 95,38 respecto al cuarto trimestre del 2024. Vamos a ver los gastos, que acá creo que me equivoqué en remuneraciones. Pero bueno, lo vemos ahora. Claro, lo que sube son los honorarios y retribuciones por servicio, 86%, remuneraciones baja un 11%. Las sanciones en R baja muchísimo, 78% por menos corte de luz. Impuestos y tasas suben 209%. El índice de cobranza se mantiene, 95,4 más o menos. Los resultados financieros dan negativos de 68.341 billones, reduciendo el déficit en 79,5% por menores pagos de intereses comerciales y cambios de valor razonable en pasivos financieros. El REC anda un positivo de 81.204 millones, un 76,5% menor que el año pasado. Los préstamos dan 445,6 billones o 388 millones de dólares en ON, bajando un 12,2%. La deuda CAMES alcanza los 620,2 billones, subiendo 23% sin el plan de pago del año pasado, que se va a recomponer, a refinanciar o a reestructurar, mejor dicho. La posición en moneda extranjera es déficit de 122,5 billones negativo, perdón, siendo un 48,5 más deficitario. El flujo de fondos negativo por 8.562 millones. El año pasado era positivo de 39.305 millones, aumentando 25.198 millones en el ejercicio. Voy a tosar de nuevo. Esta gripe me mata, pero bueno. Vamos a continuar y a analizar esto. O a descular esto. Primero, tenemos RECAM, que el año pasado fue mayor por licuación de pasivos financieros, de pasivos monetarios, mejor dicho. Los resultados financieros, en este caso, fue menos negativo, menos deficitario, esto por menor pago de intereses comerciales, ya que la tasa de referencia era menor, al tener mayor inflación el año pasado. Los préstamos se redujeron, sobre todo en los que tienen que ver por los giros en descubierto y en obligaciones negociables, ya que están en dólares y hay licuación en pesos, lo cual se bajó alrededor de 40.000 millones en lo que va del año. En cuanto al riesgo de mercado, como dije anteriormente, hay menores activos financieros a valor razonable. Esto es por menor ponderancia del dólar que el comienzo de este año sobre la inflación, ¿no? En el flujo de fondos operativos
sigue estando negativo en 8.562 millones, contra un positivo de 39.305 millones. Esto es por uso de pagos de diferentes obligaciones negociables. Bueno, tenemos la obligación negociable 1 que se va a pagar en mayo con una tasa de 9,75. Se emitió la obligación negociable número 7, con lo cual se había cancelado la 4 y de alguna forma se referenció la 7, o se utilizó esa refinanciación a la 7. Hay una baja de la deuda de 417 millones de dólares a 388 millones de dólares en y del maturity es bastante flexible, ¿no? Porque solo vence 26 millones de dólares en este 2025, por más que no se tiene flujo de caja. Bueno, lo que es a escala global está en CCC+, no es tan bueno, pero sí es bueno en lo que es a escala nacional de las obligaciones negociables. Bueno, se definió el plan quinquenal tarifario con la aprobación de un incremento inicial del 14,35, donde 3% se pagará en mayo de este 14,35 y después se prorratea en 2 años y pico, en alrededor de 30 meses, con 0,42 de cargo, aparte de la formulación mensual que se va a cobrar, es decir, es la formulación mensual que incluye el 33% del IPC y el 67% de índice de precios mayoristas, más el 0,42 a partir de junio, por ejemplo. En mayo se va a cobrar un 3% más. Se plantea una renegociación con la deuda de Camesa, modificando condiciones y aplicando una revisión semestral, cosa que no había antes y ahora me parece bien que la haya a partir de enero, para ver que cumplan en tiempo y forma tanto las inversiones como el desarrollo económico de las mismas. Bueno, esto lo tenemos en la página. Acá está. Bueno, hablan de acá de la revisión, que fue un 6,5 de lo que se espera de la fórmula ¿cómo es esto? De requerimiento de ingresos, alrededor de 1.209 millones de pesos. Hablan del mecanismo de autorización mensual de la fórmula polinómica, bueno, una aplicación del factor de eficiencia que por ahora lo está cumpliendo y demás. La compañía está analizando el impacto que va a tener este régimen quinquenal tarifaria, lo cual es un proceso muy complejo, pero ya está hecho, ya los pedidos o los requerimientos que el ENRE le hizo a Edenor ya fueron cumplidos y aprobados y revisados, ¿no? Esto falta ponerse de acuerdo final, pero más o menos en estos días hay una reunión para formalizar el acuerdo final. Y acá, como dije, bueno, la revisión quinquenal que se aprueba un incremento del 14,35, 3% en mayo y después se prorratea. Creo que hace algo parecido a Transena. La deuda que se plantea con Camesa, que se va a hacer una tasa de interés del 50% del ¿cómo se dice? Del mercado electrónico mayorista con revisión semestral. Lo que venía haciendo antes, pero ya el periodo de gracia no está más. Antes tenía un periodo de gracia de 12 meses. La liquidez va de 0,79 a 0,85, tiene capital de trabajo negativo, la solvencia es 0,41 a 0,63, el valor del libro es 1911. La cotización no se movió tanto, 2015. La capitalización es 1.764 billones, la ganancia por acción acumulada es 41,06 y el PER está bajo igual, comparado al promedio, 6,5.